el Espíritu Santo de Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres real, tú eres soberano. Y te doy gracias, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros. Sabemos que algo sobrenatural harás en nosotros en esta mañana y traerás a nuestras vidas esa libertad, esa sanidad y ese rompimiento de cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado. Hoy tengo una voz sensual. Ceces. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: no me toques, no me interrumpas, y déjame ser ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar hoy de parte de Dios algo? ¿Cuántos vinieron a buscar algo de parte del ser humano? No, nada, ¿cierto? No. ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios? ¿Y cuántos van a buscar algo de parte de Dios y no del hombre? Amén. Todos los que estamos aquí por alguna circunstancia, por alguna situación, hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por procesos, por dificultades, por tribulaciones, por días malos, por adversidades, por pruebas, por desiertos y por todo lo que venga de parte de Dios y nos ayuda para bien, o todo lo que muchas veces por nuestras cosas nos metemos en esos desiertos, en esas pruebas y en esas situaciones. Vamos a ir a una palabra, ahí me la tienen ya. ¿Quién ha leído Apocalipsis? ¿Quién sabe qué? Bueno, sí, si lo has leído sabes. Vamos mejor directamente. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Hoy lo vamos a tomar en la Reina Valera. Y esta parte de Apocalipsis es una parte donde a todos nos fascina y leemos la Biblia. Y nos gusta mucho más cuando la Biblia la leemos y encontramos que el Padre dice: amado, te quiero bendecir, no tengas temor, alégrate, gózate, te bendeciré, te engrandeceré, y te daré una nación de valor. O sea, leemos la palabra y nos fascina, nos gusta, la palabra así los ojos. Y nos gusta cuando viene palabra de bendición. Pero hoy también viene palabra de bendición, pero es depende de cómo tú lo quieras tomar. Y hoy, te lo digo desde antes de empezar, de la forma como tú lo tomes ya, es donde te vas a dar cuenta realmente si realmente estás en el Espíritu o estás si no estoy en el Espíritu, ¿en qué estoy? En la carne. Hay una amonestación, una exhortación, una confrontación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esa palabra en Apocalipsis 2:4 nos dice: pero tengo contra ti, o sea, ¿contra quién? Contra cada uno de nosotros. Contra nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y tú podrás decir, el primer amor, es más, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero tengo una queja. No tienes que ponerla ahí. Este es un pastelito allá. En la Nueva dice: pero tengo una queja en tu contra. ¿Cuántos tienen algo en contra de alguien? No hay ninguno. Todos están libres, todos están sin cargas, todos tienen un corazón libre. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Cuántos aman a Dios? Yo quiero ver mano levanta. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabes qué dice el Padre? Pero tengo una queja en tu contra. No me amas. Es más, hija, si la puedes buscar. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Dura, ¿cierto? Hoy viene palabra dura. Estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos de gracia, estamos en esos tiempos donde en este momento, miren la iglesia. Ayer hablábamos, ayer estábamos reunidos con unos pastores y nos decía igual, la iglesia está vacía. Donde primero esta iglesia, donde estábamos con otros pastores, hacían 2 servicios los domingos y ahora hacen 1, porque se les vació.
¿Por qué? Porque hay unos que les incrementaron su parte laboral y entonces también trabajan los domingos, porque hay otros que están de vacaciones, o porque hay otros porque simplemente llegó diciembre y no voy a ir. Y eso pasa. Y todos decimos que amamos a Dios, pero es donde viene aquí la parte contraria, donde decimos que amamos a Dios y la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad los mandamientos, porque no guardamos los mandamientos. Donde aquí viene, y por eso quise traer también en la Nueva Traducción Viviente, y dice: pero tengo una queja en tu contra, en mi contra. No solamente es en contra del pueblo, aún yo tengo esa queja. Dios tiene esa queja en contra mía. Y me dice: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Yo creo que en este solo versículo encontramos dos versículos más donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que hay en cada uno de nosotros. Y el otro versículo, donde también es el segundo mandamiento, el primero fue amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este solo versículo de Apocalipsis 2:4 encontramos donde Dios tiene una queja en contra de cada uno de nosotros, en contra de esos dos versículos. Porque ni amamos a Dios como decimos que lo amamos, y tampoco amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, es aquí donde viene esa queja de parte de Dios. Y muchas veces podemos irnos y decir: es que por diversas dificultades, por diversas situaciones, por diversos problemas, por situaciones difíciles que ha pasado en mi vida, me ha llevado, algunos se han sentido frío, apartado, distanciado de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando tenemos esas situaciones difíciles en nosotros, donde hay enfermedades, donde hay dolores, donde hay tribulaciones, donde hay pruebas, no solamente nos apartamos de Dios, sino que muchas veces también nos apartamos de las personas, ¿sí? Pero hoy quiero demostrarte, y antes de entrar ya al tema concreto a lo que quiero venir, quiero demostrarte bíblicamente que aún en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de ese día malo, tú y yo podemos estar cada vez más compenetrados en la presencia del Espíritu Santo de Dios y recibir grandes revelaciones del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién era el discípulo amado del Padre? Digan: yo. ¿Quién es? ¿Quién era el discípulo amado? Yo, voy a arrebatar. ¿Quién era el discípulo amado? Amén. Digan: yo, él. Y vamos a ir, y esta parte la voy a leer muy de recorrido, porque a ver, Juan es el discípulo amado, ¿sí? Quiero hacer una breve introducción antes de llegar al punto de Apocalipsis 2:4. Hoy básicamente la palabra como tal va a ser Apocalipsis 2:4 y versículo 5. Pero quiero hacer una antesala en Apocalipsis 1, donde te voy a demostrar bíblicamente que en medio de la prueba, de la dificultad, de la situación, podemos tener esa relación con Cristo y recibir grandes revelaciones de parte de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 hasta el 20. Sí, hasta el 20. Vamos a leer rapidito, porque quiero demostrártelo bíblicamente. Vamos a leerlo mejor. Si quieres lo ponemos en cualquier me lo quiero poner. Bueno, ahí dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea que Juan también tenía ¿qué? Tribulaciones. Aunque era un discípulo amado, pero tenía tribulaciones. Y dice: en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Me vas pasando ahí. Yo estaba en el Espíritu, diga conmigo: en el Espíritu. Por algo era el discípulo amado de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No voy a profundizar mucho, sino que te voy a leer completo.
Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Y mire cómo lo describe. Mire, y recordemos, enseguida te voy a explicar. Recordemos que en principio leímos que Juan estaba ¿en qué? En tribulaciones. Pero que estaba en tribulación o que estaba en una isla, y ya te voy a explicar cuál era la isla de Patmos. Aunque estaba en esa situación, estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. O sea que por muy difícil y complicada que sea la situación de nosotros, podemos vivir en el Espíritu. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Todo esto lo vio él en medio de ¿qué? De la tribulación que estaba viviendo, pero la tribulación estaba en el Espíritu. Y es aquí donde me quiero enfocar en gran parte. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Recordemos que todo esto lo vio ¿en cómo? En el Espíritu. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y quiero que mires acá el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Y mira lo que dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son los ángeles de las iglesias? Los pastores. Y 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Y ahora miramos que las 7 iglesias eran ¿cuáles? Lo vas a seguir meditando. Amén. Porque quiero traerte una introducción acerca de esto antes de ir exactamente al tema. Nos está hablando acá, donde por medio de este fragmento bíblico del 9 al 20, donde podemos entender lo que pasó con el apóstol Juan en la isla de Patmos. En la isla de Patmos era donde llevaban a las personas, o sea, a él lo llevaron allá preso, ¿sí? Y en la isla de Patmos estaban las personas que eran malas, las personas que habían cometido delitos, las personas que habían cometido algo en contra de la ley. Y podemos decir, ¿y por qué el apóstol Juan lo llevaron allá? Lo acabamos de leer en uno de los versículos donde a él lo llevaron allá, porque él siempre, por encima de cualquier situación, por eso era el discípulo amado de Jesús, por encima de cualquier situación y al frente de cualquier persona, siempre dio testimonio de que él habitaba en él y de que Cristo estaba en él. El apóstol Juan nunca negó la fe en Jesús. Y debido a todo esto, al testimonio que el apóstol Juan daba, debido a que él nunca negó la fe, fue donde a él lo llevaron allá. Y estando allá en la isla de Patmos, donde allá los que entran a la isla de Patmos entraban pero no salían vivos, donde el apóstol Juan decía: yo sé que llegué aquí, no sé si voy a salir vivo o voy a salir muerto, porque era un lugar donde castigaban a los que habían cometido delitos, donde habían hecho cosas malas. Pero él estaba allá no porque había hecho algo malo, sino que lo único que hizo fue testificar de la fe de Jesús y hablar y dar testimonio de Jesús. Ese era el delito del apóstol Juan. Por eso él estaba allá. No porque hizo algo malo, no porque hizo algo contrario a la ley, sino porque en su vida, en su día a día, testificaba a Cristo y nunca negó lo que era la fe. Pero lo que me quiero enfocar aquí es donde el apóstol Juan, aún estando preso en la isla
Patmos, donde él sabía que llegó, pero él no sabía si salía, y no sabía si salía vivo, si salía muerto, cuánto tiempo iba a estar. Es más, la comida era precaria, la comida era mala, la comida era escasa, donde imagínense las condiciones, donde era una isla donde estaban todas las personas malas. ¿Qué beneficios, qué cosas buenas podían tener allá? Imaginémonos de pronto, los que de pronto conocen cárceles, y hay cárceles que de pronto son un poquito más organizadas y más estratificadas, digamos, pero hay cárceles donde ellos están amontonados, donde ellos están sin hambre, tienen que pagar. Aquí en la isla de Patmos era algo similar, donde estaban todos los malos, y el apóstol Juan, siendo bueno y dando testimonio de Cristo y no negando la fe de Cristo, lo llevaron allá. Muchos dirán, pero entonces ¿por qué? Porque si daba fe, si daba testimonio de Cristo, si nunca negó la fe en Cristo, si siempre daba testimonio de lo que Cristo estaba haciendo, si siempre llevaba la palabra y todo lo que hacía a favor de la iglesia, ¿por qué lo llevaron allá? Y recuerden que hay una palabra de Dios que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si tú y yo recordamos, y los que han escudriñado la palabra, ¿quién fue el que tuvo la revelación del Apocalipsis? ¿Quién? Díganos si tengo Juan. ¿Y sabes en qué momento? O sea, el apóstol Juan daba testimonio, y el apóstol Juan nunca negó la fe, pero el apóstol Juan vino a recibir la revelación del Apocalipsis estando en la isla de Patmos. ¿Estamos? En medio de una tribulación, en medio donde tú y yo podemos decir, pero si daba testimonio, si nunca negó la fe, ¿por qué lo llevaron allá? Si era bueno, si en ese lugar no había sino personas malas, ¿a él por qué lo llevaron allá? A él lo llevaron preso, y bueno, y porque Dios permitió, si él estaba sirviendo a Dios, si él estaba sirviendo a Cristo, si estaba dando el testimonio, si no negaba la fe en Cristo, Cristo y Dios, ¿por qué permitieron que él estuviera allá? Y el gran propósito era donde en medio de la tribulación, y para demostrarnos a ti y a mí que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de lo que tú puedas estar viviendo, contrario, donde te afecta, donde te duele, donde te amarga, donde te quita la paz, donde te quita el gozo, si tú y yo tenemos en el Espíritu y nos gozamos en el Espíritu, en la presencia de Dios, vamos a tener grandes revelaciones de parte de Dios. Y eso fue lo que pasó con el apóstol. Él estando allá, fue donde tuvo esa gran revelación, donde dice la palabra en los principios de los versículos, dice que era el día del Señor. Y donde dice que estando en la isla de Patmos, donde todo era malo, donde todo era contrario a lo que él quería, él estaba en el Espíritu. Era el día del Señor, donde se estaba gozando, donde lo estaba adorando, donde lo estaba exaltando. Yo me imagino que las condiciones que tenía allá en la isla eran totalmente diferentes a las condiciones que tenía cuando estaba afuera. Afuera daba testimonio, afuera enseñaba, afuera predicaba, afuera hablaba, afuera daba a entender esa fe en Cristo Jesús y podía tener una libertad. Allá, para cada uno de nosotros, podríamos estar en esa situación donde sea la isla de Patmos, y no sé cuál sea la isla de Patmos para ti hoy, pero en medio de la dificultad, de la prueba, del dolor, muchas veces nos amargamos, nos apartamos, nos arrinconamos, nos desanimamos, nos apartamos de Dios, nos apartamos de las personas y no tenemos nada que saber de Dios, porque muchas veces decimos, si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa eso? Si yo estoy diezmando, si yo me congrego, si yo le sirvo, si yo evangelizo, si yo ministro, si yo esto, ¿por qué me está pasando esto? Y déjame decirte en el nombre de Jesús que muchas cosas que pasan en la vida de nosotros, muchas son por rebeldía y desobediencia y consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Pero muchísimas cosas de las que tú y yo podemos estar viviendo hoy es por un propósito de parte de Dios. El propósito de Dios con el apóstol Juan es que imagínate, iglesia, ponte tú en ese lugar. ¿Cuántos son hijos? Todos. Y muchas veces cuando son 2 o 3 hijos, es la pelea entre los hijos donde dicen, claro, como el preferido es él. ¿Se ha pasado? ¿Sí o no? Como el preferido es él. ¿No les ha pasado? Como
Algo tuvo que hacer Juan diferente a los demás para ser el discípulo amado. ¿Tú te has preguntado por qué esta persona con este es así y por qué conmigo es así? Pregúntate, no te preguntes por qué esa persona es así y así. Pregúntate qué ha hecho este diferente a lo que yo hago para que este sea diferente. ¿Qué ha hecho? Es que usted lo prefiere a él. Y de pronto, ¿qué ha hecho esa persona de diferente a ti para que de pronto se vea una preferencia? ¿Estamos? Juan no negó su fe, Juan no negó el testimonio. Y Dios permitió que fuera allá. Y como te digo, iglesia, fue allá, en medio de esa debilidad, en medio de esa tribulación, en medio de ese lugar donde él no quería estar, pero sabía que estaba ahí, que había un propósito de parte de Dios. Fue ahí donde realmente, como dice la palabra, en el día del Señor, estando en el Espíritu, fue donde recibió la mayor revelación de parte de Dios de lo que Juan iba a recibir. Y como te digo, fue en ese momento donde Juan recibió, y hay una instrucción clara donde él le decía, vas a escribir todo lo que estás viendo y todo lo que vas a ver. O sea, todo lo que Dios le iba a revelar a Juan, él todo lo iba a hacer. Es más, tanto es que escrito está, que Juan fue el que recibió la revelación de todo el Apocalipsis, de las calles de oro. A ver, ¿qué va a ser el Apocalipsis? ¿Es más? Ya cambiaron. Todo. Los sellos, las cosas, todo. Donde el día del rapto, cómo va a ser la nueva Jerusalén. Todo. Si tú quieres saber cuál fue la revelación que Juan recibió, vaya a Apocalipsis. Ahí está. Pero ¿a qué quiero hacer colación aquí, iglesia? En un momento de dificultad, en un momento de dolor, en un momento incómodo, Juan no permitió que esa incomodidad, que esa situación, que ese dolor, que esa situación difícil de estar en la isla de Patmos reunido con todos los malos por hacer cosas malas y él siendo bueno y testificando a Cristo y dando su fe, él no permitió que nada de eso le robara estar en el Espíritu con su Padre y con su Creador. Es más, la palabra no dice en ninguna parte que Juan durante el tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo exactamente, pero no dice en ninguna parte que durante el tiempo que Juan estuvo allá, no dice ni que se quejó, ni que renegó, ni que maldijo, ni que se levantó desanimado, ni que qué aburrición, ni que porque a mí, ni porque esto, y yo porque sí le sirvo a Dios, porque me trajo para acá. En ningún momento renegó de lo que estaba viviendo. Amén. Estamos. Ya nos comenzó a hablar el Padre, ¿cierto? Dice la palabra que cuando Juan vio al Hijo del Hombre cayó como muerto. ¿Tú te imaginas cómo sería ese impacto, esa gloria, esa santidad, esa perfección? Y mira que en gran parte de los versículos que está describiendo cómo lo vio: su pelo, sus ojos, sus pies, el cinto, su vestido. Y dice la palabra que fue tan grande esa gloria que él no soportó y cayó como muerto. Juan estaba en ese lugar y fue en ese preciso lugar, precisamente en esa dificultad, en esa situación difícil para él, donde recibió lo más grande y lo más sobrenatural que Dios le quería mostrar. Y no solamente le mostró, sino que le dijo: todo lo que veas lo vas a escribir, lo vas a plasmar, todo lo que has visto hasta ahora y todo lo que vas a seguir viendo. O sea, no fue solamente una visitación, no fue solamente la visitación donde vas a ver esto y me viste de esta forma y plasmalo, donde fue prácticamente, por decirlo de alguna manera, preparado para seguir recibiendo esas revelaciones del Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo y poderlo plasmar, y quedó plasmado en el Apocalipsis. Amén. Yo pregunto, ¿hay alguien que quiere ser como Juan? Y no solamente por ser, ¿tú te imaginas siendo el discípulo amado, donde lo acostó así al ladito, donde era ese consentimiento, donde era ese cuidado? ¿Cómo era Juan delante
que cae delante del Creador. ¿A qué me lleva todo esto, hijos? ¿Y a qué nos quiere llevar toda esta palabra? Aún en medio de las dificultades que tengas, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de lo que puedas estar sintiendo, puedes estar en el Espíritu y en relación con Cristo Jesús. El hecho de que haya pruebas, de que haya dolor, de que haya enfermedad, de que haya tribulaciones, de que haya un día malo, eso no es sinónimo de que te apartes de Cristo. La prueba, la tribulación, el dolor, la amargura, la enfermedad, las limitantes que tú y yo podamos tener, no es sinónimo de que te llegó la enfermedad, te llegó el dolor, te llegó la prueba, te llegó la tribulación, estás en el día malo. No es sinónimo de apártate de Cristo. Te lo estoy demostrando bíblicamente, donde dice, en el día del Señor, estando en una dificultad, pero estaba en el Espíritu. Dile al que está a tu lado, no descuides la presencia del Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 1:10 dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Estaba preparado para recibir todo lo que Dios le quería revelar. Y es esto, hijos, donde tú y yo no nos podemos desanimar ni por el proceso, ni por la prueba, ni por la tribulación, sino que tomemos esas situaciones para cada vez más aferrarnos y buscar de Dios, buscar de su presencia, buscar de su gloria, buscar de esa libertad, buscar de esa sanidad. La palabra de Dios dice, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega a nosotros por añadidura. Él está ahí presto para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que te duele, Él sabe qué es lo que te aflige, Él sabe qué es lo que te angustia, Él sabe qué es lo que te entristece, Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe que lo que tú y yo pasamos muchas veces no es lo más fácil, ni lo más sencillo, ni lo más placentero, ni que digamos, uy, qué delicia, me está doliendo. No. Pero Él sabe que si tú y yo nos disponemos y estamos en el Espíritu, va a traer grandes revelaciones a nosotros. Yo sé qué revelación necesitas tú de parte de Dios, pero hoy te puedo decir en el nombre de Jesús, métete en esa situación, métete en esa gloria de Dios. Así te duela, así haya escasez, así haya pobreza, así haya uno, así no haya nadie, así muchos estén al lado tuyo, así muchos se hayan ido de tu lado, así tengas mucha abundancia o tengas mucha pobreza, métete en el Espíritu, en la presencia de Dios, y vas a recibir esas grandes revelaciones de parte de Dios. Hijos, qué diferente tenía Juan a cada uno de nosotros. Y puede que tú me digas, es que era el preferido, sí, pero ¿qué lo llevó a ser el preferido? ¿Qué hizo él a diferencia de nosotros discípulos para ser el discípulo amado? ¿Qué hizo? ¿Qué estás haciendo tú por encima de todos los demás, de diferente? Para que tu padre te pueda decir, tú eres mi hijo amado y en el cual siento complacencia. ¿Qué estás haciendo? Pero muchas veces nos vamos y nos desanimamos porque hay preferencia. Nos desanimamos porque son intocables. Nos desanimamos porque es que a esos. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Y por qué solamente uno? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan de la palabra cuando habla del siervo útil y el siervo inútil? Eran 12, primero eran 70. 72. Quedaron 12. Y de los 12, uno. ¿Qué hizo ese uno de diferente? Para que fuera catalogado como el discípulo amado. ¿Qué estás haciendo tú de diferente a la multitud? Porque queremos revelación, queremos mayor sabiduría, queremos mayor entendimiento, queremos mayor gloria, queremos mayores bendiciones, queremos mayor provisión económica, queremos
queremos tener más la nevera llena, queremos el closet más lleno, queremos tener más unción, pero ¿qué estoy haciendo yo a diferencia del otro para poderlo tener? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Llega un proceso y nos desanimamos. Llega una enfermedad y no le puedo servir a Dios. Llega una tribulación, esto está muy duro, yo mejor me aparto. Llega Navidad, llega festividades, llega diciembre y me meto en las cosas del mundo. Pero eso sí, queremos todos los días ver la gloria de Dios. Queremos todos los días, aún sin orar, ver la respuesta de Dios. Queremos todos los días que el Padre nos hable, que el Padre nos bendiga. Señor, tú sabes mi necesidad, claro. Yo sé tu necesidad, pero tú también sabes que demando yo de vos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, donde todos los que entran allá morían. Juan estaba mal, pero aún estando Juan allá, Dios se manifestó en Juan. Dios se reveló en Juan. Hoy en el nombre de Jesús yo te digo, si tú te preparas, si tú te dispones por encima de la prueba, del desierto, del dolor, vas a recibir revelaciones de parte de Dios en Cristo Jesús. Pero tienes que disponerte. Y yo profetizo ahora en el nombre de Cristo Jesús. No sé qué loco lo va a tomar, no sé qué loco va a decir a partir de ahora me voy a levantar como ese hijo amado en Cristo Jesús. Pero yo te profetizo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Si tú tomas decisiones en el nombre de Jesucristo, el 2026 no va a ser igual a lo que fue el 2025, donde vendrá una gloria postrera que es mayor que la primera y te llevará el Padre cada vez más a recibir mayores revelaciones, a recibir mayores visiones, a recibir mayores cosas de parte de Dios. Pero eso depende de ti y depende de mí. Eso no depende de Él. ¿Qué vas a hacer para recibir lo que Dios tiene? Tú dices, y tú puedes hacer un balance hoy, en el 2025, en el 2024, en los años anteriores. Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios me restauró mi hogar, restauró mis hijos, todo lo que tú quieres. Y si tú quieres, ¿cuánto has recibido algo bueno de parte de Dios? Si tú quieres, el 2026, pero si tú quieres, el 2026 va a ser mejor de lo que has vivido ahora. Tú hasta ahora has recibido cosas buenas de parte de Dios. Y Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Pero no depende de Él, depende de nosotros. Queremos ser los consentidos de Dios. Queremos ser los mimados de Dios. Queremos tener privilegios de parte de Dios. Queremos ver esa gloria de Dios, esa bendición de Dios. Pero ¿qué estoy haciendo para poder ser el consentido de Dios? ¿Qué estás haciendo tú hoy para que tu Padre te pueda decir, como le decía a Juan, eres mi discípulo amado? ¿Será que pones todo por debajo de los pies de Jesús? ¿O pones a Jesús por debajo de todas tus cosas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Cuál es la prioridad de muchos en esta época? Ayer estábamos en un centro comercial y no había por dónde caminar. Entramos a un almacén y dije yo, una fila de esas que las para pedirse ropa. Decía, ¿qué es eso? La prioridad hoy de muchos: el estrés, la prima, la natilla. Y no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo. ¿Se acuerdan cuando una vez predicamos y la palabra de Dios dice, cuando la palabra habla de peso y de pecado? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Uy, pero yo no ese día, pues conmigo lo vi.
El peso que hay en nosotros es todo lo que hacemos, que no es pecado, pero se nos aparta de la presencia de Dios. Pecado, ya sabemos qué es, que es todo lo que va en contra de la palabra. Te voy a profundizar un poquito más de eso. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Muchos tienen la prioridad en Cristo, entre comillas, de febrero a octubre, noviembre. Pero noviembre, diciembre, enero, aún hasta finales de enero, su prioridad es otra cosa. Pero cuando vienen a Cristo nuevamente en febrero, vienen sin plata, cansados, con deudas, estresados. Señor, solucióneme la vida. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Y queremos ser los consentidos de Dios. Hijos, Juan estaba en un proceso, y en medio de ese proceso se manifestó la gloria del Hijo del Hombre en él. Fue tanta esa presencia, tanta esa gloria, que Juan no pudo estar sobre sus pies. Cayó como muerto, y cuando cayó como muerto fue donde Jesús extendió la mano y lo volvió a levantar. ¿Tú te imaginas esa experiencia tan sobrenatural? No solamente el poderlo sentir, sino todo lo que le reveló acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Es más, estamos en los últimos tiempos. Tú ahora, ¿quién sintió? ¿Cuánto fue el miércoles? El temblor, el miércoles. Ninguno lo sintió. Nosotros vivimos en un piso 16. Eso fue a las 3:40 más o menos. Sencillamente. Yo estaba sentada en uno de los muebles en el tabernáculo y yo sentía que yo miraba. Y había un cable de un ventilador que estaba, pues a esa hora, ¿quién prende el ventilador? Estaba el cable así colgado. Cuando yo miré, ese cable era, ya hay poder en Cristo. Estaba temblando. Y después, antes de ese han habido más temblores. Y después de ese han habido más. Sin un temblor de esos, sin un maremoto, caemos nosotros, morimos. ¿Qué pasaría con nosotros? Hijos, Juan estaba en medio de ese proceso, pero estaba en el Espíritu. Juan estaba en medio de un proceso, pero estaba, como dice la palabra de Dios, estaba alerta. Cuando la palabra de Dios dice, dispuesto a escuchar, a recibir, como dice la palabra, lo que ojo no vio, ni lo que oído oyó, ni lo que ha llegado al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y Juan, en medio de ese proceso, en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu preparado a recibir lo que ojo no había visto, lo que oído no había escuchado y lo que todavía no había llegado al corazón de hombre. Y estaba en medio, diga conmigo, de un proceso. Amén. ¿Se puede o no se puede? Hijos, los procesos, las tribulaciones no van a llegar a ti. Es más, hay una palabra que está en Juan 11 y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que, para glorificar a Jesucristo. Ponga ahí donde dice enfermedad, ponga proceso, dificultad, dolor, escasez, pobreza, ponga lo que quiera. Eso no te va a matar, no te va a destruir. Lo que Satanás ha mandado para ti, para dañarte, para destruirte, para acabarte, para pisotearte, Dios lo convierte para fortalecerte, para bendecirte, para engrandecerte, para llevarte a otro nivel de gloria. Nosotros que lo crees, damos un fuerte aplauso. Dios te ha traído a ti en el nombre de Cristo Jesús, porque te va a transicionar. ¿Cuántos quieren ser transicionados? Vas a ser transicionados. Muchos hoy le dedican más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y no me estoy enfocando solamente en el trabajo.
Yo sé que tú vas a decir, yo trabajo 10 horas, ¿cómo voy a estar 10 horas en la presencia del Señor? Sí las puedes estar. Pero me estoy enfocando, pasas más tiempo en las redes sociales, pasas más tiempo en TikTok, en todas las redes sociales, en todas las cosas, que realmente en la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos peso. No es pecado que estés en las redes sociales, a no ser que estés viendo pornografía y quién sabe qué más. A eso es lo que vamos. Juan estaba en el Espíritu. ¿Sabes, hijos, cuál es la única ventaja que Satanás puede tener en tu contra? ¿Sabes cuál es la única forma que Satanás te puede hacer la vida cuadritos? ¿Sabes cuál es la única forma que se cumpla la palabra cuando dice Satanás vino a matarte, robarte y destruirte? ¿Sabes en qué momento? Cuando estás en la carne. Cuando tú y yo estamos en la carne, le abrimos un portón gigante a Satanás para que nos destruya, para que acabe con el ministerio, para que acabe con la familia, para que acabe con las finanzas, para que acabe con nuestra salud, para que acabe con todo lo que Dios nos ha dado. Pero cuando tú y yo estamos en el Espíritu, Satanás puede rondear, puede mandar datos, puede lanzar saetas, puede haber chisme, puede haber murmuración, puede haber lo que sea, y nada te puede dañar. Mas sí todo te puede llevar ¿a qué? A que todo te ayude para bien en el nombre de Cristo Jesús. Con esto quiero mostrarte, iglesia, y ahora ya voy a entrar en el tema. Ahora, con esto, ¿sabes qué quiero mostrarte con esto? Que Juan, siendo el discípulo amado, el que recibió esa mayor revelación del Apocalipsis, donde por medio de Juan, ya te vengo a hablar, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de una prisión, porque muchos dicen, yo en medio de este problema, que voy a recibir revelación de Dios. Muchos dicen, yo en medio de esta enfermedad, que le voy a poder servir a Dios. Muchos dicen, yo en medio de esta pobreza, que voy a poder darle a Dios. Muchos dicen, yo en medio de esta situación tan complicada en mi casa, ¿cómo le voy a poder servir a Dios? Y lastimosamente hay muchas personas que dicen, yo le sirvo a Dios cuando salga de esa enfermedad. Yo le sirvo a Dios cuando pase este proceso. Yo le voy a servir a Dios cuando solucione mi vida. Déjame decirte que tú solo no vas a solucionar nada. La única forma de que salgas del proceso, de que salgas de la enfermedad, de que salgas de la tribulación, de que salgas del desierto, es cuando vayas de la mano de Jehová, tu Padre, tu Creador. Y la palabra de Dios dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. De otra forma, en tus fuerzas, cuando andas gastado y acabado en tus fuerzas. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Cuánto gastó? 12 años. ¿Y cuál fue la única forma que se sanó? ¿Cuánto has gastado en tiempo, en plata, para buscar una solución? Buscar un psicólogo, buscar sanidad, buscar que me restauren el hogar, consejerías con el psicólogo de no sé dónde. ¿Y qué has ganado? ¿Qué has ganado? ¿Cuántos han hecho tratamientos médicos? Por X o Y razón, ya han agotado todos sus recursos. Y la única forma que vieron la gloria de Dios fue cuando realmente llegó el día que le creyeron a Dios, recibieron el milagro, recibieron la sanidad, recibieron libertad, y hoy pueden ver la manifestación de la gloria de Dios. Te has agotado, te has cansado, te has negado a servirle a Dios, te has negado a buscar de Dios, pero aún así reniegas y te quejas porque hay preferidos. Es que eso es bíblico, es bíblico, eso es bíblico, si lo miramos es bíblico. 12, y uno fue más especial. Ahora sí vamos. Apocalipsis 2:4. Y aquí es donde ya viene lo más fuerte. ¿Lo quieren? Hijos, estamos en los últimos tiempos. Si yo vengo a decirte, cierra tus ojos, Dios te va a bendecir.
no tienes que hacer nada. No, así no es. ¿Quieres ver dinero? ¿Cuántos quieren tener plata? No, no, claro. La palabra de Dios que dice, bienes y riquezas, dice el Salmo 112. Y bienes y riquezas, no, pues todos los espirituales vinieron hoy. Bienes y riquezas. ¿Y qué son bienes y riquezas? Lo material y lo espiritual. ¿Alguien quiere plata? Yo levanto las manos. ¿Quieres un carro propio? ¿Quieres casa propia? Hasta 2 carros, porque el día que me toque piquiplaca te lo meto con el otro. Un closet lleno, la nevera llena, mayor unción, mayor revelación, mayor poder. Ya te voy a decir qué tienes que hacer. Vamos a Apocalipsis en la Reina Valera, hija. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Y quiero que me pongas atención, porque lo que dice antes fue revelarte quién era Juan, qué recibió Juan, aún en medio del dolor, de la prueba, de la tribulación, y demostrarte que sí se puede, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo, tener una revelación del Espíritu Santo de Dios. En medio, y demostrarte, porque muchos creen, hay muchos hombres y mujeres de Dios que creen que porque tienen pruebas, desiertos o tribulaciones, creen que Dios no los quiere, que Dios los abandonó, que Dios, ¿cuántos creen muchas veces que Dios no los escucha? Exactamente. Te estoy demostrando bíblicamente por medio de Juan, por medio de Apocalipsis, te estoy demostrando bíblicamente te estoy demostrando que Dios permitió esa situación en él para darte mayor revelación. ¿Qué está permitiendo Dios en ti? Para llevarte a un mayor nivel de su gloria. ¿Qué hay en ti hoy de lo cual tú dices, yo no entiendo? Yo creo que Juan no entendía porque estaba viviendo, porque tenía que estar allá hasta que logró se cumplir el propósito de Dios. Esta semana compartía con el pastor una palabra, no me acuerdo dónde fue que la leíste, y decía algo así: Dios está haciendo, aunque tú y yo no entendamos qué es lo que está haciendo. Hay cosas por las que tú y yo, me la buscas, pastor, hay cosas que tú y yo estamos hoy orándole a Dios, le estamos clamando a Dios y no vemos nada, no vemos respuesta, y antes vemos todo más oscuro, más complicado. Pero con esa palabra yo decía, uy, no, yo sé que el Padre está orando, no entiendo qué está haciendo, no sé qué está haciendo, no sé cómo lo está haciendo, pero sé que está orando. Juan 13, 7, pero la palabra de Dios para todos. Juan 13, versículo 7. Toma esta palabra, iglesia. Cuando esta semana la compartía con el pastor, yo decía, uy, no, es real. Él está haciendo. No entiendo por qué estoy viviendo. Es más, hay cosas que yo digo, Padre, y entonces, todavía 2 años en la misma, 3 años en lo mismo. Jesús le contestó: esta respuesta es para ti. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Vea, es tan grande la misericordia de Dios, es tan grande la misericordia de Dios que te da antesala, te da plato fuerte, te da postre y te da llama. Vea. Jesús le contestó, Jesús te contesta a ti. Aunque digo no, también a ti. Ahora no entiendes. Mire, y yo le decía, Padre, yo no entiendo lo que estás haciendo. Ahora no entiendes, oiga, hijos. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Pero después me entenderás. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Para mí en ese momento fue una tremenda respuesta de parte del Rey. ¿Cuántas cosas no entendemos? Pero después nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar en todo eso. Apocalipsis, y ahora sí quiero que me pongas muchísima más atención y dice: Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, en la Reina Valera. Este mensaje es para ti.
Tiene tu nombre. Tiene el nombre de Enigma, de Gloria, de Claudia, de Nairo, de Sebastián, de Jonathan, de todos. Tiene su nombre. Y te dice: Gloria, Claudia, Nairo, Jonathan, Sebastián, Pastor, Soledad, Pastora, me incluyo, María, todos. Tengo contra ti. Dios tiene algo en contra de nosotros. También, Manuela, también. Espera, a mí no me dijeron, no, también. Tengo contra ti. Hay algo que Dios tiene en contra de nosotros. Que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que vinieron a Cristo? Y ya te voy a decir, para que te acuerdes más. Versículo 5. Mira lo que hay en contra de nosotros. Versículo 5 te dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. ¿Qué nos está diciendo? Has perdido el primer amor. En la Nueva Traducción Viviente decía: ya no me amas, ni amas al prójimo, como lo hacías antes. Y nos está diciendo: recuerda de dónde has caído, o sea, cómo éramos antes cuando vinimos a Cristo. Y nos está diciendo: arrepiéntete, porque has perdido el primer amor. Haz las primeras obras, o sea, que volvamos a hacer lo primero que hacíamos cuando por primera vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero es que la misericordia de Dios, o sea, mucha gente dice: Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero hay dos cosas, dos versículos. Dios es amor, pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y hay otra palabra que dice que de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Aquí en este versículo que te voy a acabar de leer, donde está diciendo: si te quieres arrepentir. No te está diciendo si quieres. Recuerda de dónde caíste. Si quieres, arrepiéntete, y si quieres, vuelve a hacer lo que hacías antes. Aquí en este versículo, en el versículo 4, encontramos donde está lo que Dios tiene en contra de nosotros. Perdimos ese primer amor. Y nos está dando 3 pasos para volver a ese primer amor. Nos está dando una instrucción clara. Vuelvan a ese primer amor, que se queda más allá. Pero también te está dando una advertencia. Diga conmigo: advertencia. ¿Sabes qué vas a escuchar ahora? Primero escuchaste lo que hay en contra de nosotros. Ya acabaste de escuchar lo que Él quiere que hagamos para que volvamos a ese primer amor. Y ya te voy a leer textual lo que dice la palabra. Cuando tú y yo ya sabemos, ¿cuántos saben que perdimos ese primer amor? Cuando ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ahora sí vamos con la bomba. Mira, ya te lo dijo: tengo esto en contra tuya. Ya te dijo: haz esto, esto y esto, y vamos a profundizar. Y te está diciendo: pues si no, no quiere ser. No quiere reconocer que perdió el primer amor. Y no quieres recordar dónde estabas antes, no te quieres arrepentir, y no quieres volver a hacer lo que hacías antes cuando teníamos el primer amor. No quieres. Quieres seguir siendo rebelde, desobediente, orgulloso, vanaglorioso. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hasta un trabajo para esto. ¿Quieres o no quieres? Aquí hay una palabra. ¿Tomamos decisiones o tomamos decisiones? Aquí no te está diciendo si tú quieres. Tranquilo, tómese su tiempo y en otro año si quiere. Tranquilos, apenas tiene 18,
O cuando se casen, organicen como figura. Aquí te está diciendo, si no quieres, hija, pónmelo en la nueva traducción viviente. Hijos, Jesucristo, el interés de Jesucristo no es quitar el candelero de cada uno de nosotros. El propósito de Jesucristo es que tú y yo volvamos a ese primer amor. Y dice, ponme en el 34 ahí. En la nueva traducción viviente, para que el no diga, ay, será. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. Vamos al 5. Aquí está la queja de parte de Dios. Y dice, mira hasta dónde has caído. O sea, mírate dónde estás hoy. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y ya te voy a profundizar más en eso. Aquí no te está diciendo si tú lo quieres hacer, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que perdiste el primer amor. Aquí te está confrontando directamente el Padre y te está diciendo, tengo esto contra ti, perdiste tu primer amor. Él no te está preguntando si te parece. Él no te está preguntando si estás de acuerdo. Él no te está preguntando, ¿qué? No te está preguntando nada. Te está diciendo, lo perdiste. Y si no te arrepientes y no vuelves a hacer lo que hacías antes, ¿sabes qué es quitar el candelabro de su lugar? ¿Sabes qué es? ¿Alguno alguna vez, valga la redundancia, ha sentido que busca la presencia de Dios y no la encuentra? ¿Alguno le ha pasado que por más que busca de Dios y quiere una respuesta de parte de Dios, siente que Él no está ahí? Porque hay frialdad, porque hay pecado. Eso es quitar el candelabro. Hoy te lo está advirtiendo. Hoy te lo está diciendo. Los candelabros, dice Juan en la palabra, y esta palabra fue para la iglesia de Éfeso. Recordemos que la visión que Dios le dio a Juan fue una visión, una revelación para las 7 iglesias. Hoy va a tocarlo más la iglesia de Éfeso, donde me dijo, has perdido tu primer amor. Donde esta revelación y este mensaje es para la iglesia, el ministerio y el reino sobrenatural de Dios. Hoy nos está diciendo el Señor, has perdido tu primer amor. Lo perdiste. Perdiste el primer amor. Aquí en esta palabra, por medio de Juan, el Padre reconoce, somos buenos, trabajamos en la obra, muchos trabajan en la obra. Dice la palabra que Él reconoce, y ahora vamos más allá, reconoce las obras y sabe y nos ha visto trabajar dentro de la obra de Dios. Pero hemos perdido ese primer amor. Por medio de esta palabra nos está diciendo, ya no somos los mismos de antes, porque se me distrae tanto. ¿Por qué? Ya dice, no somos los mismos de antes. Eso es perder el primer amor. No me importa lo que están diciendo. No me importa lo que el Padre me está confrontando. Es eso, iglesia. A eso es lo que yo quiero que vayamos. Yo simplemente vengo aquí y traigo un mensaje para ustedes. Ahí está escrito lo que va a pasar con cada uno de nosotros si no tomamos decisiones. La salvación es individual. Pero realmente, iglesia, no respetamos.
¿Qué está diciendo la palabra? Ya no son los mismos de antes. Ya en una prédica nos sentamos a chatear. En una prédica nos sentamos a conversar. Ya no hay oración. Ya no hay intimidad. Y eso es lo que el Padre está demandando de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él está diciendo. Ya no nos apasionamos como antes. Recuerda cuando la palabra dice, recuerda cómo eras cuando viniste a Cristo. Recuerda la pasión que había en ti cuando llegaste por primera vez a Cristo. ¿Cómo eras tú la primera vez que viniste a Cristo? A todo el mundo le hablabas de la palabra. Por todo el mundo querías orar. Ahora te da igual. Ahora te da igual estar ahí sentado, escuchando realmente o sentado, pensando en otras cosas. Eso es perder el primer amor, iglesia. ¿Sabes cuándo me doy cuenta no que perdí el primer amor? Cuando me regañan y me enojo. Eso es perder el primer amor. Porque cuando yo estoy en el primer amor y cuando yo estoy en el espíritu, me pueden exhortar y me pueden confrontar. Y le doy gloria a Dios porque me está llamando al arrepentimiento y a la conversión. Pero cuando tú estás dentro de la iglesia y cuando alguien te exhorta, te confronta y te enojas, eres un carnal. Y eso es perder el primer amor. Hay personas dentro de las iglesias que hay que cogerlos con guantes de seda para poderles decir algo. Intocables. ¿Realmente tenemos el primer amor o no lo tenemos? Porque respetamos cuando vamos a una cita médica. Porque respetamos cuando estamos en otro evento afuera. Pero porque dentro de la iglesia no. Y decimos amar. Esta palabra no fue gratis, hijos. Y esta palabra no fue solamente para la iglesia, fue para mí también. Yo fui la primera confrontada. Él a mí me dijo, perdiste el primer amor. Te has ocupado en la iglesia, te has ocupado en preparar una prédica, te has ocupado en ir a hacer, te has ocupado en que todo esté funcionando. Ya no oras, y no oramos como antes lo hacíamos. Antes orabas, ya no. Alguien le está hablando el Espíritu Santo. Ya no hay pasión por las cosas de Dios. Simplemente voy, funciono, hago lo que tengo que hacer y paro de contar. Pero no hay pasión. Hijos, es una dura confrontación de parte de Dios. Yo no sé si sea la última vez que yo me pare aquí. Y no sé si sea la última vez que tú vas a escuchar un mensaje de Dios. No lo sé. Yo simplemente vengo a traerte un mensaje de parte del Señor. Tú verás cómo lo tomas. Pero el mensaje es claro y preciso. Tenemos que tomar decisiones ya. Ahí te lo acabé de leer. ¿Quieres perder completamente? ¿Cuántos se duelen? Porque en algún momento han perdido un ser querido. ¿Cómo te sientes cuando esa persona ya no está contigo? Sea porque se haya muerto o porque se tuvo que distanciar por X o Y razón. ¿Tú sabes qué es sentirte sin la presencia del Espíritu Santo de Dios? Y es eso lo que Él te está diciendo esta mañana. Si no te arrepientes y no vuelves a hacer las obras que hacías antes, y no vuelves a hacer el mismo cuando llegaste por primera vez a mis pies de parte de ti, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo sin Cristo? ¿Qué podemos hacer? Este mensaje no es solamente para el que está al lado, es para cada uno de nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Quiero que vuelvan a hacer lo mismo que hacían antes. Quiero que vuelvan a mí, a tener intimidad. Vuelvan a mí a orar. Hay muchos que solamente van a quejarse delante del Rey. Vuelve a tener intimidad con el Padre. Vuelve a tener esa relación con Él. Hay muchos que ven pornografía. Y no me refiero a muchos como hombres, como mujeres. Has perdido ese primer amor. Hay muchos que creen
que nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Y la palabra de Dios dice que todo sale a la luz, todo lo muestra. ¿Qué estás haciendo cuando estás solo en tu casa? Cuando estás ahí, es más, hijo, me ha tocado verlos. Muchas veces se hacen en la última fila de allá, pegados del celular. Realmente tenemos el primer amor o lo hemos perdido. Aquí estamos en la iglesia. El tiempo se acabó. La salvación es individual y tú ya sabes que te envían mis penas. No como dicen muchos, Dios verá que hará conmigo, no. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha entregado? Yo sé que este mensaje no le va a gustar a muchos. Sé que es un mensaje fuerte, pero es un mensaje para cada uno de nosotros que tiene nuestro nombre. Y aun siendo un mensaje fuerte, ahí sentado te distraes. Iglesia, no sé tú dónde quieres pasar tu salvación. A mí me duelen las almas, pero la decisión de cada uno de nosotros. Toma hoy decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Hoy estamos recibiendo un mensaje de salvación, pero somos tú y yo que tenemos que decidir. Vuelvo y te digo, puede que sea el último día que yo me pare aquí, o puede que sea la última vez que tú te sientes a escuchar ahí la palabra. Pero tómala realmente en el Espíritu como debe ser. Si tú eres un carnal, si tú estás en la carne, te incomodas por lo que estoy diciendo de parte de Dios. Pero si realmente estás en el Espíritu, le vas a dar gracias a Dios por ese mensaje, por esa palabra, por ese llamado, donde tengo que arrepentirme, donde tengo que convertirme, porque me estoy perdiendo la salvación y porque mi nombre se ha sido borrado del libro de la vida. No sé tú qué quieres tomar hoy, iglesia. Conmigo, cójala si quieren. Yo solamente traigo un mensaje de parte del Rey. Y escrito está, te lo estoy mostrando bíblicamente. Y te está diciendo, si no nos arrepentimos, viene en el versículo 5, quitaré tu candelabro de tu lugar. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Y quieres perder completamente, totalmente la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y lo contristamos todos los días. La palabra de Dios dice, de Dios nadie se burla, no puede ser burlado. Y entonces, iglesia, hoy te estoy haciendo un llamado en el nombre de Cristo Jesús. O tomamos decisiones, o la eternidad que vamos a tener, pero en la eternidad en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro. Escrito está, revelado está, y revelado a ti también ha sido dado ya. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de que después lo haga. El momento es ahora. Jesucristo está diciendo, esa es una advertencia de parte de Dios. Yo no quiero quitar el candelero que he puesto sobre ti. Yo no quiero quitar la presencia del Espíritu Santo de Dios que he puesto sobre ti. Él nos ha puesto y nos ha hecho a cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes. Nos ha puesto para que seamos ese templo y esa morada del Espíritu Santo de Dios. Eso nos ha puesto en a nosotros. Y nos ha puesto para que en cada uno de nosotros esté el Espíritu Santo de Dios. Y Él no quiere quitar el Espíritu Santo de nosotros. Pero la decisión ya no es de Él. Por eso está la advertencia. O tomas la decisión, te arrepientes y vuelvas a lo que eras antes. O quitaré mi presencia de ti. ¿Qué quieres tú hoy de parte de Dios, iglesia? Vamos a ver. Y reconozcamos, iglesia. Hemos perdido ese primer amor. Y al perder el primer amor hemos perdido el respeto a una de las cosas de Dios. Y hemos perdido el respeto a Dios mismo. Porque muchos creen que el que se para aquí a hacer una alabanza, el que se para aquí a traer un mensaje es un ser humano. Y sí, es un ser humano, pero viene enviado de parte de Dios para poderte ministrar. Tanto se ha perdido ese primer amor que ni siquiera honramos la
presencia de Dios. Ni siquiera respetamos cuando hay un mensaje de parte de Dios. Y decimos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y decimos y nos llenamos la boca diciendo, yo le sirvo a Dios. Sí, tú le sirves a Dios. Pero aún sirviéndole a Dios, perdiste el primer amor. Porque le sirves a Él. Te ocupas de la obra, pero descuidaste al dueño de la obra. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Cuando se pierde el primer amor, el fuego del Espíritu Santo de Dios se apaga. Porque cree que te dice ora y tú no oras. Estás en el primer amor, se apagó el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando se pierde el primer amor, se pierde la pasión, se pierde el deseo por las cosas eternas y se pierde el tiempo en las cosas temporales. Comenzamos y aquí estamos todos nosotros. Cuando hemos perdido el primer amor, comenzamos a ser insensibles. ¿Hay algún insensible a las cosas de Dios? Cuando perdemos el primer amor, comenzamos a ser insensibles a las cosas del Espíritu Santo y comenzamos a ser más sensibles a las cosas naturales. Eso se ve día a día dentro de las iglesias. Me importa más lo terrenal que realmente lo espiritual, que lo eterno. Cuando el fuego se apaga, los dones de Dios dejan de fluir. Cuando pierdo el primer amor, se apaga el fuego del Espíritu Santo de Dios y dejamos de profetizar. Dejamos de orar. Y tú y yo no podemos poner en riesgo, hijos, que ese fuego del Espíritu Santo de Dios se siga apagando en nosotros. Hay muchos dentro de las iglesias. Y no solamente en esta. Las iglesias están así llenas de hombres y mujeres de Dios, con grandes propósitos de Dios, pero que perdieron ese primer amor. Simplemente voy, escucho y salgo. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Pon a Dios en ese primer lugar, por encima de lo que sea. Cuando perdemos ese primer amor y la palabra de Dios, vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, este ya es un consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hijos, hemos perdido realmente ese primer amor. Si tú y yo somos realistas, todos lo hemos perdido. Todos. Ninguno está libre y ninguno está exento de haber perdido ese primer amor. Aún uno como pastor le pasa. Porque uno se ocupa de que llegó esto, de que haga esto, de que diga el de que esto, de que lo otro. Hemos perdido ese primer amor. En medio de cualquier situación, hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, aviva ese fuego del Espíritu Santo. Permite que ese fuego del Espíritu Santo de Dios, que un día fue puesto en ti, sea avivado y vuelva a ser un instrumento en la mano de Dios. Llénate de ese valor, llénate de esa valentía. La palabra de Dios en Josué dice: esfuérzate y sé valiente. No solamente en hacer la obra, como dice en el versículo 9, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice de Josué 1:7 dice: esfuérzate y sé valiente, pero en meditar. Son dos versículos, el 7 y el 9. El 1 es en meditar la palabra de Dios y el 9 en hacer la palabra de Dios. Esforcémonos, iglesia. Tú fuiste escogido por Dios y para Dios con un gran propósito de parte del Rey. Toma decisiones ahora en el nombre de Jesús. A veces, cuando estamos en esas pruebas, en esos procesos, en esas tribulaciones, cuando hay temor, cuando hay miedo, cuando hay depresión, cuando hay angustia, cuando hay inseguridad, perdemos esa relación con Cristo Jesús. Y te demostré bíblicamente por medio de Juan que aún en medio de cada situación y de dolor, podemos tener una relación con Jesucristo y recibir grandes revelaciones del Espíritu Santo de Dios. Ahora te voy a preguntar en el nombre de Cristo Jesús, y quiero que te respondas ahí donde estás.
apagando el fuego del Espíritu de Dios en ti? Respóndete. ¿Qué está apagando ese fuego? Porque has perdido el interés por las cosas espirituales. ¿Qué es lo que te está llevando a darle más valor a las cosas visibles que a las cosas no visibles? ¿Qué hay en ti ahora que te ha sacado, que te ha apartado, que te ha sacado de ese propósito de Dios? ¿Por qué te estás enfocando más en lo terrenal, en lo material, que realmente en lo espiritual? ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia? Los afanes de cada día, las preocupaciones de cada día, el día malo, y nos estamos desenfocando de ese propósito. Y yo quiero invitarte que ahí donde te estás medites por un momento, a que te hagas, como la palabra de Dios dice, a que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué me ha llevado? Y examínate ahí. ¿Qué me ha llevado a mí a estar en el punto donde estoy hoy? Si cuando la primera vez que vine a Cristo era totalmente diferente a lo que soy hoy. Cuando vine a Cristo, leía la palabra, escudriñaba las Escrituras. Cuando llegué a Cristo por primera vez, oraba. Cuando vine a Cristo por primera vez, veía a un enfermo y iba y le oraba y le ponía manos. Cuando vine a Cristo por primera vez, ayudaba a la gente, amaba a Dios, no tenía a Él en primer lugar, le consultaba a Dios qué hacía. Cuando vine a Cristo por primera vez, toda la iglesia era hermanos. Ahora lastimosamente dentro de las iglesias se ven rivales, hay odio dentro de las iglesias, hay resentimiento dentro de las iglesias. Hazte esa pregunta, iglesia. ¿Qué ha pasado conmigo que hoy estoy en el punto donde estoy? Que al punto de hoy no le doy valor a Dios. Al momento de hoy no le doy realmente el valor al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ha pasado conmigo? Que he cambiado tanto desde el primer día que vine a Cristo, donde existía ese primer amor, y qué ha pasado conmigo ahora. Porque empecé aquí y porque ya estoy declinando. Porque simplemente ahora voy a la iglesia porque me toca. Porque es un compromiso. Pero antes sí anhelaba ir a la iglesia. Antes sí anhelaba congregarme. Y porque ahora lo hago por obligación. O porque soy líder y tengo que ir. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que ha venido a tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer? Hijos, ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que ese fuego del Espíritu Santo de Dios vuelva a mí? Puede que muchos no lo quieran. Puede que muchos digan, pues sí, yo antes estaba así, ahora estoy así, pero me quiero quedar como estoy. Respetable tu decisión. Tú decides. Pero no creo que tú todavía hayas alcanzado a dimensionar cuando la palabra de Dios dice y que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Cuando llegue el momento del juicio y el Padre nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo creo que todavía no lo hemos alcanzado a dimensionar. El llamado es ahora. Necesitamos volver a activar ese fuego y volver a ese primer amor. La queja de parte de Dios es, ya no me amas. Ya no amas a tu hermano como lo amabas antes. Ya no predicas igual. Ya no estás enfocado en Jesús. ¿Cuántos vinieron enfocados hoy en Jesús? ¿O cuántos vinieron enfocados no más en lo que Él pueda darme, en lo que pueda recibir de parte de Él? Ya no hay pasión por las almas, ya queda
igual si un alma se está perdiendo, te da igual si tu familia se está perdiendo. Y tu disculpa es, no quiere. Ya me cansé de orar. Tú y yo a nadie cambiamos. Pero tú y yo sí podemos seguir orando y clamándole a Dios por esa persona que no quiere entrar con Cristo. Da testimonio de lo que Cristo está haciendo en mí. Ya no da igual las almas. Ya vemos a alguien perdido en el mundo que conocía de Cristo y no da igual. Hemos perdido realmente ese amor a Cristo Jesús. Ya no nos interesa la sanidad de la iglesia. Ya no nos interesa sino lo material. Y ya muchas veces oramos solamente por la provisión económica, por el milagro, por el dinero, por mi salud, por la casa, por el carro, Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por unción, por revelación, por poder, por tener una mayor intimidad con Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Hemos perdido tanto el primer amor que dentro de las iglesias están llenos de odio, resentimiento, queja, iras, enojos, chisme, murmuración, críticas, señalamientos. Hemos perdido tanto el primer amor que yo no me congrego, yo no voy a la iglesia porque está lloviendo. Se ha perdido tanto el primer amor que yo no fui porque hizo mucho calor. Si llueve más y si hace calor, peor. Yo no voy a la iglesia porque es que el sonido es demasiado duro y me molestan los oídos. Yo no voy a la iglesia porque el pastor grita. Yo no voy a la iglesia porque la pastora grita mucho. Yo no me congrego porque es que la palabra de allá es muy dura. ¿Hemos perdido realmente esa relación con Cristo o no la hemos perdido? Hemos perdido tanto ese primer amor que muchas veces nos sentamos ahí a estar pendiente que hizo el de allí, el de allí, el de allá, se separó. Y si en algún momento se te exhortó a ti, lo primero que dices es que yo lo hice, pero el otro también lo hizo. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Hemos perdido tanto ese primer amor que hay falta de perdón. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios si hay falta de perdón? Hay orgullo. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Cuando cogemos a describir todo esto, el que está al lado te dice, oiga, es para usted. Mírate primero tú. Mírate. Quita esa viga gigante que tiene tu ojo para que puedas quitar la paja que tiene tu mano. Porque este hermano es el otro. El perverso es el otro. El que perdió el primer amor es el otro. El que tiene que valorar, tiene que respetar es el otro. Porque yo estoy perfecta. Yo no te vine a hablar hoy de mi marca ni a consentirte. Ahorita tú te animas y te consientes. O conviértete en el gran apóstol amado de Jesús y que él te anime y te consienta. Yo no. Al final el que quiera se lo puede abrazar. El que quiera. El que todavía quiera. Se ha perdido tanto ese primer amor, hijos, que los altares son llenos de orgullo, vanagloria, altivez, arrogancia. Y no solamente los altares para que nos dicen sí, aún los que vayan sentados. ¿Sabes por qué no sirves? ¿Cuántos llevas tú en el evangelio? ¿Cuántos llevas tú? ¿Tú cuántos llevas en el evangelio? ¿Tú cuántos llevas en el evangelio? ¿Sabes por qué no sirves? Porque no estás viviendo el primer amor, porque no te importa. No te importan las almas. No te importa servirle a Dios. No te importa hacer nada por Cristo. Simplemente estás en que voy y recibo y me deleito en lo que recibo y hasta ahí. Y la palabra de Dios dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Y lo que te he dado por gracia, dalo por gracia.
Hemos perdido tanto el primer amor. ¿Cuántos han venido al Padre y le han pedido perdón? ¿Cuántos le piden perdón a Dios? Yo le pido perdón a Dios, yo creo que en el día cantidad de veces. Y te pregunto, si tú le pides perdón a Dios, y tú le pides, ¿qué te perdona? ¿A qué te perdona? ¿Y tú por qué no perdonas? ¿Por qué no perdonas? Pero queremos ser como el apóstol Juan, ¿cierto? Los consentidos de Dios. Padre, ábreme puertas. Padre, bendíceme. Y el Padre, yo me imagino, no, hay una palabra que dice. Yo iba a decir, yo me imagino el Padre diciendo los falsos. Sí. Hay una palabra que dice falsos, hipócritas y fariseos. Esos somos delante de los ojos de Dios, porque hemos perdido el primer amor. ¿Quieres saber por qué las cosas no te fluyen? ¿Quieres saber por qué has tocado puertas y puertas y puertas y puertas? Aparentemente se abren y de la nada se cierran. ¿Quieres saber por qué estás estancado o estancada espiritualmente? Una cosa tengo contra ti, dice el Señor. Una queja. Has perdido. Hijos, yo pregunto, el más espiritual, cuando alguien se levanta en tu contra, cuando alguien te ofende, te lastima, te chismosea, te murmura, te hace la vida imposible, tú con todo el amor del mundo vas y le das. No, ¿cierto? No. ¿Y por qué quieres que Dios haga eso contigo? Somos peores. Blasfemamos, chismoseamos, murmuramos, orgullosos, vanagloriosos, altivos, arrogantes, mentirosos, fornicadores, adúlteros, ayúdenme, ladrones, perezosos, faltos de perdón, llenos de resentimiento. ¿Cuántos estarán ahí sentados enojados conmigo? Pero gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y siendo todo, es que la palabra dice, si aún siendo, ¿qué es la palabra? Si aún siendo malos, imaginen el concepto del Padre con nosotros. La palabra de Dios dice, ¿han leído esa palabra? Y la palabra dice, si aún siendo malos, o sea que ¿quiénes somos los malos? Y aún siendo malos y queremos ver que Dios nos bendiga. ¿Por qué quieres que Dios te perdone? ¿Por qué quieres que Dios te abra puertas? ¿Por qué quieres que Dios te sane? ¿Por qué quieres que Dios te provisione? ¿Por qué quieres que Dios enderece todo lo torcido que hay en ti? Si tú no amas a Dios, si tú no perdonas, si de lo que tú recibes por gracia no lo das por gracia. Tú y yo recibimos el perdón por gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Y si yo recibo el perdón por gracia de Dios, ¿quién soy yo para poder a perdonar? Amén. Voy a preguntar, ¿cuántos han perdido el primer amor? Ay, ahora sí sonó. Hijos, yo le digo, yo preparaba este mensaje y yo decía, Padre, más duro no me puedes dar. Hay que hacer segunda parte. Más duro. Les digo que me daba vergüenza con el Padre. Vergüenza, literal. Hacemos hechicería, hay enemistades, hay borracheras,
orgías, masturbación. Ahí les quedó. Pues me pregunto, ¿alguno ha perdido el primer amor? Todavía tengo tiempo, ¿cierto? Ay, sí, todavía tengo tiempo también. Hijos, así tú no lo reconozcas, todos en algún momento hemos perdido el primer amor. Todos. Todos en algún momento nos hemos descuidado. Es más, nos hemos descuidado tanto que llega un momento que uno dice, ay, ¿hace cuánto tiempo que no oro? ¿Hace cuánto tiempo yo no predico? ¿Hace cuánto tiempo yo no le oro a alguien por una enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo no cojo la Biblia? Todos en algún momento nos hemos descuidado y hemos perdido esa pasión por orar. Todos en algún momento nos hemos desenfocado de las cosas de Dios. ¿Y saben lo más tremendo, hijos? Cuando nosotros perdemos el primer amor, cuando nos desenfocamos de las cosas de Dios, es donde vienen todas las excusas que te decía ahorita. ¿Cuántos ponen pero? Es que el pastor no me saludó. Es que ¿cuántos pueden decir? Ahorita la pastora dijo, pon tu nombre y mencionó este, yo no lo menciono, entonces ya, me enojé. Sí, pasa. Hijos, es tan así que hemos perdido el primer amor que ha pasado. Aquí en la iglesia nosotros no somos de orar por todos. En una administración, el padre nos dice, o este, y el otro tiene que estar ahí recibiendo. Y se han ido personas incómodas que porque se oró por este y por el no. Porque el pastor saludó o no saludó. Porque la pastora saludó o no le saludó. Porque a este le dio un abrazo y al otro le dio una mano. ¿Sí o no? Sí. Hemos perdido tanto el primer amor que yo no voy a esa iglesia porque no me gusta el ujier que está allá. Aquí se han enojado. Porque el ujier cuando entra le dice, se puede sentar aquí. Se han enojado. Aquí se han enojado porque se le hace la observación de que no se pase por el frente porque hay un video y intenta pasar, se enojan. ¿Y usted quién es? Aquí se incomoda que porque el puesto que tú siempre te sientas, llegó alguien y se sentó. ¿Y a dónde tiene tu nombre esa silla? ¿A dónde tiene tu nombre? Aquí ha pasado y en estos días se escuchaba. Me quise quedar callada. El pastor estaba haciendo una observación acerca de un discipulado, acerca de cuando vengamos a Cristo, cuando nos vayamos a congregar, vengamos bien presentados, bien organizados. Dios, tenemos claro que no está mirando ni la marca de tu ropa, ni la marca de tus zapatos, pero si nos podemos organizar para ir al médico, para ir al supermercado, para ir a un centro comercial, organicémonos un poquito para venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Se incomodan por eso? Entonces cuando escuchan, organízate, cuádrate. Ay, pero el otro viene así. Y el otro viene, y el otro hace. Has perdido tu primer amor, mira que tú. Esa es otra. Están tan metidos en lo que están aquí, que son pendientes de, mira el pastor cómo se hace. Para no poder ver el pastor, pero y se preocupan si el pastor a ustedes o no vamos a hacer. Pero no se da cuenta que estoy a las 2 de la mañana orando por ellos, mientras están bailando allá dormidos con la almohada. ¿Se ha perdido el primer amor o no se ha perdido el primer amor? ¿Verdad o no es verdad? Dile que a tu lado me están hablando. Cuando alguien pierde el primer amor, lo primero que busca son excusas. Ya no buscan una salvación, ya no buscan una eternidad. Pero el que está en el primer amor, no me afecta y no me preocupa qué hizo el que está al lado, qué hizo el que está delante, que si se sentó, si se paró. El que está en el primer amor ora, ayuna. ¿Cuántos ayunan? No, mejor ni levante la mano. El que está en el primer amor ora, ayuna, ruega, suplica, clama. Está en la presencia de Dios.
Levanta tu mano y dile al que está a tu lado. Dile, vuelve a tu primer amor. Dile, vuelve a las primeras obras. Hijos, ¿alguien quiere volver a ese primer amor? Vuelve a ayunar, vuelve a orar, deja de criticar, deja de murmurar, deja de señalar, dale el primer puesto a Dios, hónralo, alábalo, exáltalo. Ahí sentado, recibe la palabra de Dios. Hay exhortación, hay confrontación y le dale gracias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo padre que ama corrige a sus hijos. ¿Sabe quién se enoja cuando es exhortado? Cuando es exhortado y se enoja, ¿sabe quién se enoja? Los que no se creen hijos de Dios. Porque el que tiene claro, el que tiene claro, cuando la palabra de Dios dice que el Padre corrige a todo hijo que ama, cuando siente que lo están corrigiendo, se está sintiendo amado. ¿Tú por qué corriges a un hijo? Bueno, tú no tienes hijos, pero ¿tú por qué corriges a un hijo? Bueno, no creo yo, ¿sí? ¿Tú por qué corriges a un hijo? Porque lo amas. ¿Por qué? Quiere lo bien para él. ¿O tú lo corriges porque quieres que le vaya mal en la vida? Aún esa pulguita, ¿por qué la corrigen? Aún esa princesa, ¿por qué? ¿Hay alguien listo para retornar al primer amor? Amén. Hijos, cuando alguien tiene el primer amor, no le importa quién hay alrededor. No le importa quién predica. Porque vine a buscar fue cuando dicen, ay, me tocó la predica con la pastora. Le tocó. Ay, me tocó. Sí, me tocó. Cuando tú tienes el primer amor, cada proceso en tu vida, lo vas a disfrutar y vas a ver que hay un propósito de parte de Dios en él. Ahora, hijos, ¿qué tengo que hacer para volver a ser primer amor? Aparte de orar, clamar, rogar, suplicar, te voy a dar las pautas y ahí está. ¿Qué tengo que volver a hacer para ser ese hombre y esa mujer de Dios? Y dice Apocalipsis, capítulo 2, en la Reina Valera. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y mira lo que dice con lo que yo te explicaba ahorita. Mira lo que dice ellos. En Apocalipsis 2, 2. Dice, yo conozco tus obras. Eso también es parte de la revelación que le dio el ángel de Jehová. ¿Quién fue? A Juan, el discípulo amado. ¿En medio de qué estaba el discípulo amado? De una tribulación, de una dificultad. Estaba siendo preso, bueno, de buenas condiciones y dice. Y mira lo que te dice para ti, eso es para ti. Con tu nombre ahí te dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Mira que está diciendo, conoce lo que tú estás haciendo, y la obra que estás haciendo está bien. Aquí no está mala la obra, está bien la obra que estás haciendo. Verso 3 dice, y has sufrido. ¿Cuántos han sufrido en el servicio del Señor? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4. Pero, diga conmigo, pero, léelo tú.
Ahí está. Hijos, estamos graves delante de los ojos de Dios. Estamos en la obra de Dios. Estamos haciendo bien la obra. Nos ocupamos de la obra. Pero descuidamos al dueño de la obra. Cuando estamos en el primer amor, no queremos ofender ni dañar a nadie, mucho menos a Dios. Esto es una dura exhortación para cada uno de nosotros. Es algo que Dios tiene en contra de cada uno de nosotros. Donde por más que trabajamos, por más que nos esforzamos en su obra, pero hemos perdido esa relación con Él. Le trabajamos a Él. Es como cuando trabajamos en una empresa. En una empresa vamos y trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos contacto con el dueño de la empresa. Aquí en el reino de los cielos, Él quiere que sea diferente. De que le trabajemos a su obra, pero que lo tengamos en cuenta a Él. El dueño de una empresa terrenal, lo menos que quiere es tener contacto contigo. Por muy supervisor, por muy jefe, por muy lo que sea, el dueño de la empresa no le interesa ni conocerte. ¿Verdad? Él es el dueño de la empresa y usted no ve el trabajo. Así es. Fríamente es así. Pero aquí es lo contrario, el Padre quiere que le trabajemos a Él, que hagamos su obra, pero que tengamos una relación con Él. Y Él quiere tener una relación con nosotros. La palabra de Dios dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. O sea, hay una relación de los dos. Él quiere una relación contigo. Él quiere que tú te conviertas en ese hijo amado en el cual Él sienta complacencia. Hijos, hemos perdido ese primer amor, y te voy a dar rápidamente los 3 puntos que ya lo habíamos visto. ¿Cómo vuelvo a ese primer amor? En Apocalipsis 2:4 dice, ya lo vimos, tengo contra ti que has perdido el primer amor. En el 5, y viene la respuesta de lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Vuélvelo ahí, ahí está. Eso. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí están los 3 puntos. Hijos, aquí tenemos la dirección, la instrucción, la clave de todo lo que tú y yo tenemos que hacer para volver a tener ese primer amor con Él. Lo primero, tenemos que buscar, entra a pensar, a meditar, qué fue lo que me hizo perder ese primer amor. ¿Qué es lo que me ha llevado a donde estaba, de donde me resbalé y perdí esa relación con Dios? Jesús está diciendo, ve al pasado, donde antes me buscabas, donde antes orabas 3 horas. Ve al pasado donde antes me servías y empieza a mirar qué fue lo que interfirió entre esa relación que había entre los dos y qué fue lo que hubo para que se creara esa brecha y dejaras de orar, dejaras de buscarme y de tener relación con Él. Recuerda de dónde has caído. Haz memoria de lo que te robó el tiempo. Si antes dedicabas tiempo a orar, ese tiempo que dedicabas antes a la oración, ¿a qué la estás dedicando ahora? Tus redes sociales, tus videojuegos, el chatear con alguien. ¿Qué cosas has comenzado a hacer? ¿Qué distracciones han venido a ti que te han sacado y te han hecho perder ese primer amor? Ahora, cuando tú identifiques qué fue lo que te hizo perder ese tiempo en la presencia de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Córtalo. Lo que me sacó de la presencia de Dios fue que paso demasiado tiempo en las redes sociales y cuando ya voy a ir a orar, ya estoy cansado,
4, 5, 6, 8 horas a las redes sociales. Y a la presencia de Dios, Padre, gracias por este día, por la bendición esta mañana. 2 segundos. Mírate de dónde has caído. ¿Cuál fue ese escalón de donde caíste? Y no puedes seguir en ese punto, hijos. Si lo que te hizo caer todavía lo estás viviendo, es el momento en que tomes hoy la decisión de cortar con todo lo que te sacó de ese propósito de Dios y comiences a vivir para Dios. Si tú quieres recuperar ese primer amor, tienes que comenzar por recordar qué fue lo que te sacó de ese primer amor. Lo segundo, es más, hijos, para muchos, ¿sabes qué nos ha sacado de ese primer amor? Pastor, ¿qué me vas a ayudar? ¿Sabes para muchos qué nos ha sacado de ese primer amor? El trabajo. Ay, pues que si no trabajo no como, la palabra dice. Sí. El perezoso no como, sí. La palabra en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. La palabra que tú trajiste el jueves, Salmo 127, donde dice que aún cuando Dios nos ama, aún cuando dormimos, Él nos bendice. Es más, hija, ponémela. Donde está, ¿se acuerdan de esa palabra? Los primeros del jueves. A muchos, ese primer amor nos ha hecho perder, ¿sabe qué es? Tu trabajo. Porque trabajo horas extras. Porque si trabajo más tiempo voy a generar más ingresos. Y la palabra de Dios dice, y te la voy a leer textual. Esa palabra textual. 127:2 en la palabra de Dios. Salmo 127:2. Miren los que dicen ellos. Los que dicen, sí, yo perdí el primer amor porque ya me dedico más al trabajo, tengo que trabajar hasta más tarde, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no me rinde el trabajo, y tengo mucho trabajo, y necesito plata, y necesito ingresos. Miren lo que dicen. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Tengo que trabajar. Y demás, y te matas y trabajas, hágale, y tengo que recoger plata, y tengo que luchar, y tengo que pagar servicios, y tengo que pagar impuestos, y tengo que pagar la administración, y tengo que comer, y tengo que esto y que lo otro. Mira, ¿sabe qué te está diciendo el Padre? Esto es para todos. Estás perdiendo tu tiempo. Tú te levantas temprano, tú te acuestas tarde para conseguir tu pan. Y lo consigues con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¿De dónde has caído? Buscando dónde hemos caído. Venir al arrepentimiento. Y no es arrepentirme, y en este arrepentimiento quiero hacer un énfasis. En este arrepentimiento no es arrepentirme solamente de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, del chisme, no. En este arrepentimiento que habla acá es arrepentirme de lo que hice para perder el primer amor. ¿Van a entender? Aquí este arrepentimiento puede caber también donde me arrepiento de todo lo que he hecho, que he pecado. Pero este arrepentimiento específicamente me está llevando a que me arrepienta. ¿De qué? De que ya paso 8 horas en las redes sociales y 5 minutos en oración. De que me arrepienta y le pida perdón a Dios porque dejé de orar. De que me arrepienta y le pida perdón a Dios porque lo dejé de buscar. Este es el arrepentimiento que habla acá. Donde me he dejado envolver por los afanes del día a día, que no son pecado, pero me dejé envolver y me apartó y me llevó a perder ese primer amor. Ese es el arrepentimiento que habla acá. Aquí te está diciendo, arrepiéntate de vivir igual a lo que estás viviendo hoy. Arrepiéntase de eso. De que mi vida es igual, de que me siento estancado espiritualmente, de que me siento muerto espiritualmente. Arrepiéntete hoy de estar seco, de no poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Arrepentirnos hoy de no tener pasión por las cosas de Dios ni pasión por Él. Ese es el arrepentimiento que habla acá. El tener arrepentimiento de no haber orado. El tener el arrepentimiento y pedirle perdón a Dios
por haber perdido ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, cambia de mentalidad. Cambia tu mentalidad y vuelve a vivir en una relación con Cristo Jesús. Y lo tercero que Él te está diciendo, donde te dice primero mirar las obras, luego donde te dice arrepiéntete de lo que hiciste que te sacó del propósito de Dios, y lo tercero que te está diciendo es Él, vuelve a hacer las obras que hacías antes. Vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a tener relación con Él, vuelve a predicar, vuelve a orar por los enfermos, vuelve a clamar por unción, vuelve a clamar por esa revelación. Esos son los 3 puntos que te está diciendo el Padre. Hijos, el mensaje está claro. Tú decides cómo lo tomas. Hay algo de parte de Dios en contra de nosotros. Claro está. Nos está diciendo los puntos para volver a leer. Y nos está diciendo, y te lo voy a volver a leer. Si no los quieres hacer, si no quieres aceptar y no quieres reconocer que perdiste el primer amor y no quieres hacer los 3 puntos, si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto es ya o ya. Estamos en los últimos tiempos. Hoy hay un gran llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ese llamado es: vuelve a ese primer amor. No esperes a ser desechado. No esperes a ser avergonzado. No esperes a tocar un fondo, más negro. Vuelve a poner a Jesús en el centro de tu vida. La palabra de Dios dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero.